Creado en 1996, el Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual y Bibliotecas de FESAVID tiene como objetivo principal contribuir a la defensa del derecho a la propiedad intelectual adaptado al rol de bibliotecas. Para ello, estudia y elabora informes técnicos que eleva a la Junta Directiva de FESAVID y actúa en función de la demanda informativa de la Federación. Complementariamente, impulsa acciones de difusión relativas a la propiedad intelectual para el colectivo bibliotecario y afines. El Grupo de Trabajo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESAVID aspira a ser un referente en defensa del equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de acceso a la cultura y a la educación. El Grupo BPI trabaja para que el colectivo de bibliotecas, archivos y museos cuente con criterio y un mayor posicionamiento en temas de propiedad intelectual. Queremos dominar el conocimiento sobre derechos de autor y su impacto en el sector para actuar con anticipación ante el ritmo de los acontecimientos, representando a las diferentes sensibilidades de la profesión. Actuamos generando advocacy o defensa del colectivo. El objetivo es conseguir un mayor posicionamiento para actuar como agente de referencia en el sector y también para mantener vivas las alianzas con el resto de actores. Estas acciones se llevan a cabo bajo un estricto código de transparencia y se contribuye a la comunicación con un lenguaje pedagógico y claro, apto para todos los públicos. Mediante los derechos de autor, la legislación española protege las creaciones intelectuales, la literatura, el arte, la música, la ciencia y la investigación. Por su parte, el denominado sector GLAM, que está formado por las bibliotecas, los archivos, museos y galerías, es esencial para la preservación de nuestra cultura y patrimonio y es también fundamental para favorecer su difusión y facilitar el acceso a la información. La Ley de Propiedad Intelectual prevé unos límites que permiten a las bibliotecas perseguir ese equilibrio entre los derechos de los creadores y el acceso libre y justo al patrimonio. Y la búsqueda de ese equilibrio es una de las misiones más importantes de las bibliotecas. En las bibliotecas, archivos y museos admiramos a los creadores y a quienes participan en toda clase de manifestaciones artísticas en las obras, prestaciones y representaciones culturales de todo tipo. También defendemos que esas manifestaciones de la ciencia, la cultura y el arte lleguen a todas las capas sociales sin cortapisas económicas o de acceso. Por eso, nuestro objetivo es conseguir el equilibrio entre ambas pretensiones, de modo que contribuyamos a un ecosistema que favorezca la cultura y el acceso al conocimiento por parte de todos los ciudadanos. El acceso abierto es más que una práctica, es una filosofía. Busca que la investigación y el conocimiento sean de libre acceso, como un derecho humano fundamental más. Las bibliotecas están implicadas y son fervientes defensoras del acceso abierto. Creemos que el conocimiento es un bien común, que no puede estar detrás de los muros o accesible a una pequeña parte de la sociedad que tiene recursos. El conocimiento debe ser compartido y enriquecer a la humanidad, especialmente si la investigación ha sido financiada con fondos públicos. La riqueza patrimonial es algo de lo que se suele presumir, pero a veces es difícil que los estados lo apoyen, ¿no? Entonces, sin embargo, el acceso al patrimonio cultural no solo es un derecho de todos los ciudadanos, sino que además ayuda al crecimiento y al desarrollo de la sociedad. En la actualidad, con la irrupción de las nuevas tecnologías, el acceso a ese patrimonio de una manera digital se ha complicado sobremanera, llegando incluso
a tener una inaccesibilidad a casi todo el contenido del siglo XX. Desde la Unión Europea se han hecho muchos esfuerzos de apertura desde un punto de vista legislativo, sin embargo las instituciones culturales todavía no tienen las herramientas suficientes a disposición para gestionar adecuadamente esos nuevos requerimientos que permitirían explotar digitalmente todo ese patrimonio. Es necesario formar a los responsables y a los trabajadores en propiedad intelectual. Es necesario facilitar herramientas, asesorías jurídicas especializadas que permitan a las instituciones trabajar adecuadamente con la propiedad intelectual. Es necesario concienciar a los autores y a los ciudadanos de que se puede dar acceso respetando los derechos, y es necesario también trasladar la idea de que bloquear el acceso digital en las instituciones culturales no es mantener la obra segura o a salvo, es simplemente mantenerla oculta. La propiedad intelectual protege los derechos de los autores de las obras artísticas, literarias o científicas. Estos derechos no son absolutos, sino que están sujetos a una serie de límites que sirven para equilibrar los intereses, a veces encontrados, de los titulares de los derechos y los usuarios de los contenidos protegidos. Estos límites o excepciones legales a favor de las bibliotecas, archivos y museos permiten que estas instituciones realicen usos cruciales como la conservación, el préstamo, la investigación o la minería de textos y datos, siempre con un mismo objetivo: garantizar el acceso a la cultura y el conocimiento y favorecer el progreso científico. Una obra entra en dominio público cuando ya no está protegida por derechos de autor. Esto sucede normalmente transcurridos 70 años de la muerte de su autor, momento a partir del cual puede ser usada libremente. Este uso respetará siempre la autoría e integridad de la obra, es decir, se evitará su modificación o deformación. Las bibliotecas desempeñan un papel fundamental en la conservación y promoción del dominio público en beneficio de los ciudadanos, ya que se trata de una fuente importante de conocimiento y cultura y un referente para la creación de nuevas obras culturales. El Tratado de Marrakech es el convenio más ratificado de la historia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Supone un faro de esperanza, ya que busca facilitar el acceso a obras para personas con dificultades visuales o con impedimentos para acceder al texto impreso. Las bibliotecas se convierten en pilares fundamentales, sirviendo como puentes entre las obras y las personas que las necesitan. La Unión Europea tiene competencia en materia de propiedad intelectual, es decir, puede establecer reglas que los Estados miembros deben respetar y no pueden contradecir en esta materia. Esto le permite armonizar el derecho de autor a nivel europeo, acercar la legislación de varios países y así fortalecer el mercado interior y facilitar las actividades transfronterizas, que tienen lugar en más de una jurisdicción. Por ejemplo, ahora todos los países de la Unión Europea reconocen un mínimo de derechos de explotación y comparten una regla general de duración de estos derechos de 70 años tras el fallecimiento de la persona autora. Este esfuerzo armonizador también tiene un efecto positivo en las actividades de instituciones patrimoniales. Por ejemplo, el derecho europeo reconoce una serie de excepciones o límites a la propiedad intelectual para hacer copias con finalidad de conservación o en el marco de la investigación, entre otros. La última directiva centrada en la propiedad intelectual es de 2019 y ahora estamos trabajando para que los cambios positivos que aporta se hagan realidad, por ejemplo, en la difusión de obras descatalogadas o en el uso de material en la docencia. Más allá de la propiedad intelectual, la Unión Europea también ha apostado en favor de la apertura de datos en otros ámbitos, por ejemplo, en el sector público, incluyendo los datos de instituciones patrimoniales.
y sigue explorando a través de medidas legislativas, financieras y otras cómo animar a compartir datos de otros sectores también de forma abierta y asegurar su reutilización en beneficio del público en general. Bueno, pues la minería de textos y datos es una de las áreas que se han incorporado más recientemente al grupo de trabajo de bibliotecas y propiedad intelectual, y donde vemos que pueden surgir muchísimas oportunidades para los centros de investigación, las instituciones de patrimonio y sus bibliotecas, archivos y museos. Es una técnica innovadora para analizar simultáneamente una vasta cantidad de datos y textos y para encontrar pautas, comportamientos, tendencias y generar así pues nueva información y nuevo conocimiento. De la mano de la Directiva Europea de Derechos de Autor para el Mercado Único Digital se creó un nuevo límite a los derechos de autor para fomentar y facilitar que los centros de investigación y las instituciones patrimoniales pudieran hacer uso de esta técnica sin cortapisas cuando fuera para el interés general o sin fines comerciales. Esta directiva se ha hecho la transposición al marco de legislación española en el 2021 a partir de un Real Decreto, y nosotros en el grupo de trabajo en esta sección pues nos estamos dedicando a analizar la DMUD, que es esta directiva europea, su transposición al marco legislativo y promocionar, dar a conocer este nuevo límite a los derechos de autor, de la que pueden sacar muchísimo bibliotecas, museos, archivos y todos sus usuarios legítimos para hacer uso de esta técnica y extraer nuevo conocimiento de los recursos a los que suscriben para generar nuevo conocimiento y para avanzar en las investigaciones. Tal como indica su título, estamos hablando de la misión fundacional de las bibliotecas, el servicio de préstamo. Hoy en día estamos viviendo en un mundo digital. Las bibliotecas deben poder digitalizar o ofrecer sus versiones digitales de sus colecciones físicas, siempre respetando la propiedad intelectual. Así pues, si tenemos un libro físico fuera de comercio, las bibliotecas deben poder digitalizarlo y ofrecerlo en préstamo, de la misma manera que ofrecen una obra en papel. Un ejemplar, un préstamo. Un periodo de tiempo que habitualmente es de 70 años a partir del fallecimiento del autor, las obras pasan a dominio público. Esto significa que a partir de ese momento estas obras pueden ser reproducidas, transformadas o difundidas en la web con la sola obligación de citar al autor. Pero también hay una serie de obras que, aunque se encuentran bajo la protección de los derechos de autor todavía, no están disponibles comercialmente, no están en el mercado, por diferentes razones. La ley permite a bibliotecas, archivos y museos el uso de estas obras denominadas descatalogadas o fuera de comercio, garantizando así el derecho al acceso a la información y al conocimiento que toda la sociedad tiene. Las bibliotecas del siglo XXI necesitan seguridad jurídica para seguir con su misión de asegurar el derecho de acceso al conocimiento de todas las personas. Knowledge Rights 21 o KR21 es un programa europeo que se centra en introducir cambios en la legislación de propiedad intelectual y acceso al conocimiento en Europa. En colaboración de KR21, FESAVID coordina este programa en España, compartiendo objetivos que abarcan desde facilitar un acceso
equitativo a libros electrónicos en bibliotecas públicas, educativas y de investigación, abogar por un derecho legislado de publicación académica, hasta proteger los derechos de las personas usuarias bajo la legislación de derechos de autoría. Trabajemos de la mano para asegurar un derecho de acceso al conocimiento, la investigación y la cultura en el siglo XXI.